Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un placer, ¿verdad?, poderme comunicar con ustedes por este medio. Le damos muchas gracias a Dios que nos permite, pues, tener, ¿verdad?, la posibilidad de estar aquí con ustedes y de compartir la palabra, ¿verdad? Porque esa palabra es vida, esa palabra es la que nos sustenta, nos sostiene, ¿verdad? En ella están todas las promesas de Dios para nosotros. En estos días he estado pues teniendo un poquito más de tiempo para escudriñar las escrituras, y hay tantas cosas que no había yo a lo mejor entendido o puesto mucha atención, que en estos tiempos, ¿verdad? En estos días, pues realmente se están abriendo, ¿verdad?, de las escrituras para mí y para todos nosotros. Y estaba el día de hoy leyendo en Mateo 24, y hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención porque eh, siento yo que a veces, aunque estamos muy conscientes que estamos cada vez más cerca de encontrarnos con el Señor, que estamos más cerca cada vez eh, pues, de llegar a la culminación de nuestra fe. También creo que muchas veces olvidamos la parte que nos corresponde, que necesitamos hacer, que necesitamos eh, enfocar en nuestra vida. Y es que en Primera de Juan, en su capítulo 2, en el verso 15, dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y muchas veces nosotros no entendemos el llamado del apóstol Juan. Por eso dice: porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y a lo mejor nosotros decimos: pero es que, Señor, yo sí te amo. Y la verdad es que sí lo amamos. Y decir: Señor, es que pues hay cosas que todavía en el mundo pues me atraen, y es muy cierto. La situación que aquí el apóstol Juan no nos está acusando como diciendo: es que ustedes son unos mundanos, sino nos está advirtiendo de que podamos ir pasando nuestros afectos, ir cambiando nuestros afectos del lugar donde los hemos tenido hasta ahora, a lo mejor un poco revueltos, ¿verdad? Amando a Dios, amando su obra, amando su palabra, amando a los hermanos, pero también sintiendo atracción por cosas que están en el mundo. A lo mejor queremos fama, a lo mejor queremos fortuna, a lo mejor queremos reconocimiento, a lo mejor hay tantas cosas que a cada persona nos van atrayendo. Y leyendo Mateo 24 entendí algo acerca de esto, porque muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en un área en nuestra vida, y no estamos poniendo nuestra vida completa, ¿no?, delante de Dios, para estar preparados para el tiempo que viene, el tiempo en el que nos está tocando estar, el tiempo en el que el Señor, ¿verdad?, manifestará su gracia y su gloria en nuestras vidas. Y estaba leyendo en Mateo 24, en el verso 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esta es una cuestión que ha vuelto muy difícil, el esperar por el Señor Jesús. Es algo que ha afectado a miles, y si no millones de creyentes en el trayecto, ¿verdad?, desde la ascensión del Señor, allá en el Monte de los Olivos, hasta el día de hoy. Que muchos creyentes han estado fieles esperando, pero llega un punto donde empiezan a cansarse de esperar, porque dicen: ¿cuánto tiempo más? Y el enfoque empieza a menguar, el enfoque empieza a disminuir, y en lugar de estar mirando enfocados hacia el cumplimiento de las cosas de Dios en nuestras vidas, empezamos a mirar hacia afuera, empezamos a buscar
tiempos, empezamos a buscar señales, empezamos a buscar formularios en los cuales nosotros podamos a lo mejor encontrar, ¿no? El día. Hay un hermano que, pues como todos a veces nos equivocamos, se equivocó en decir, ¿no? Que él sabía el día en el que vendría el Señor. Y yo no lo culpo, porque ¿cuántos de nosotros desearíamos saber ese día? Porque si supiéramos el día, si supiéramos exactamente cuándo vendría, todos estaríamos listos, todos estaríamos preparados, todos tendríamos todas las cosas en orden para ese día. El problema es que no sabemos cuándo es. Y entonces, ¿cuándo debe de estar nuestra vida en orden? Siempre. Y ese es el punto difícil en el que a veces nosotros encontramos desesperación porque decimos, ¿cómo es, Señor? ¿Cómo es, Señor, que voy a poder mantener esta vida en orden con todas las situaciones que tenemos, con todo lo que está pasando, Señor, con todas las cargas, con todos los ataques, con toda la presión que sentimos, Señor, en este tiempo? ¿Cómo voy a poder tener mi vida en orden? Pero por eso el Señor nos advirtió desde un principio, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. En Hechos capítulo 1, ¿verdad? En el verso 7, dice, porque no les corresponde a ustedes saber, ni el tiempo ni las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. No nos corresponde a nosotros saber el tiempo de Dios, pero lo que sí nos corresponde a nosotros es estar preparados. Es constantemente prepararnos. Y es que yo creo que muchas veces nosotros hemos cometido el error que cometemos cuando hacemos un examen. El día antes del examen te la pasas estudiando y lees y lees y lees. Toda la noche estás leyendo. Y en la mañana cuando te levantas, no, hombre, toda la información está ahí. Pero te distraes un momento, ¿no? Y cuando quieres recordar esa información, se empieza a desvanecer porque solamente está en nuestra memoria a corto plazo. La mayoría de personas que son muy buenos estudiantes no lo hacen de esa forma, sino que constantemente están revisando, constantemente, no lleva mucho tiempo, pero constantemente están leyendo, constantemente se están acordando, constantemente están manteniendo esa memoria a corto plazo, la están manteniendo para que eso que está a corto plazo pueda pasar a su memoria de largo plazo. Y estando en la memoria de largo plazo, no importa cuánto tiempo pase, tú vas a recordar la información. Ese es el aprendizaje real. Y en estos tiempos a veces los cristianos hemos tratado de quemarnos las pestañas en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo de angustia, en un tiempo de dificultad, en un tiempo difícil. Le echamos los kilos y oramos y ayunamos y buscamos al Señor y nos comprometemos con Él. Pero empieza a disiparse, empieza a disiparse. Y empezamos a volver otra vez a nuestra vieja manera de vivir. Y lo que yo quiero el día de hoy, mis hermanos, es que podamos entender, mis amados hermanos, que lo que el Señor quiere no es que corramos una maratón en un momento, sino que empecemos a dar pasos constantes, pasos estables hacia el cumplimiento, ¿verdad? De la preparación para ese día. Que así como cuando leemos en Mateo 25, que dice que estaban las, perdón, las 5 vírgenes prudentes, y dice que se prepararon, hicieron todo lo mismo que las demás, excepto que dice que tomaron una botella de aceite junto con todo lo que ya tenían. No fue algo muy grande, no fue algo muy diferente. A lo mejor nadie se dio cuenta que ellas llevaban una botella extra. A lo mejor nadie supo que esa botella iba ahí, pero ellas la tomaron. Y eso fue
lo que causó la diferencia entre ellas y las demás. Y entonces nosotros debemos de entender ese llamado, que el Señor nos está llamando a que tomemos a lo mejor simplemente una o dos áreas de nuestra vida, las cuales necesitamos trabajar en ese tiempo y que trabajemos en ellas, que le permitamos al Espíritu Santo indicarnos cómo, dónde, en qué área necesitamos empezar a trabajar e ir trabajando, ir moviendo nuestra vida hacia el punto de encontrarnos con Jesucristo. No necesitamos a lo mejor hacerlo todo de una sola vez y quemar, ¿no? Echar, como dicen, toda la carne al asador. No, tenemos que llevar la pauta, el tiempo e ir poco a poco, ¿sí? Y esto, hermanos, lo tomo de aquí mismo en Mateo 24. Mira, en Mateo 24, versos del 45 al 47, ¿no? Hay una pequeña porción muy importante. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y aquí está hablando de dos palabras que para nosotros deben ser importantísimas. La primera es que somos fieles. Porque tenemos que vernos como fieles, tenemos que visualizarnos como los siervos fieles, como gente fiel del Señor, como gente que no da su brazo a torcer, que no se desvía ni a diestra ni a siniestra, porque estamos enfocados en nuestro Señor, porque nosotros lo amamos. Aunque tenemos dificultades, aunque tenemos problemas, aunque no somos perfectos, somos fieles. Y eso es algo importantísimo, que tenemos que saber que somos fieles. Y dice, ¿quiénes son los siervos fieles y prudentes? Esa es la segunda, prudente. Es el llamado de las 5 vírgenes a ser prudentes, a ser precavidos, a pensar hacia adelante, a meditar hacia adelante de lo que puede suceder, lo que puede pasar, mirarlo hacia adelante, mirar más allá de lo que es evidente. Dice, ¿quién es este siervo fiel y prudente? Dice, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Y esto es algo que mis hermanos, nosotros debemos entender. El Señor nos ha puesto sobre su casa, a todos nosotros. Dice la Escritura, que aprendamos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que administrar esa gracia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fue dada. A nosotros nos fue dada esta palabra de salvación. A nosotros nos fue dada esta encomienda de que si nosotros no hacemos la obra, ¿quién la hará? Dice en Romanos 10, ¿no? ¿Y quién les predicará? ¿No? Dice, si no hay quien vaya, ¿y quién irá si no hay quien lo envíe? Y entonces estamos hablando de que todos nosotros tenemos un papel importante, tenemos un papel importante en esta obra, en esta casa. Nosotros somos los mayordomos fieles y prudentes que necesitamos enfocar en nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que todo esté a tiempo, para que todo esté bien hecho, para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre con las manos en el arado. Por eso dice que todo aquel que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de él. No porque él no quiera que él esté, sino porque alguien que empieza a trabajar y de repente dice, falta mucho, ¿para qué sigo trabajando? Mejor vengo la próxima semana y lo hago. Ese es el tipo de persona que pone las manos sobre el arado y mira hacia atrás. Pero nosotros no somos de esos siervos. Nosotros somos siervos buenos. Nosotros somos siervos fieles, que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad en este momento de que se exprese completamente esa fidelidad, pero esa fidelidad está creciendo en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo es que esa fidelidad crezca, que esa fidelidad aumente, que esa fidelidad se
se estabilice o se establezca en nuestra vida y que vayamos de menos fiel a más fiel. Por eso el Señor dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Y entonces si empezamos a ser fieles en lo poco, hermanos, si empezamos a ser fieles en las cosas que a lo mejor decimos son muy pequeñas, son insignificantes, como el orar constantemente, como el leer la escritura, como el buscar compartir, ¿no? Las bondades de Dios, como el amar a los hermanos, como el practicar la hospitalidad, como el ayudar a aquellos que tienen necesidad, cosas que podemos hacer en cualquier momento. Si nosotros empezamos a practicar eso va a empezar a crear en nosotros ese deseo como el que Jesús tuvo cuando dice que salió y vio a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor. Dice que él tuvo compasión de ellas y esa compasión lo llevó a sanar a todos sus enfermos. Si nosotros empezamos a participar de la obra del Señor, si empezamos a hacer en lo poco, si empezamos a hacer a lo mejor en lo mínimo, nosotros vamos a empezar a ver cómo nuestra compasión va a crecer y cómo nuestra pasión por las almas va a crecer. Y cuando nos demos cuenta, nosotros vamos a estar sobreabundando en la obra de gracia. No solamente vamos a estar con gotero, el Señor va a sobreabundar en nuestras vidas para que podamos ser efectivos en lo que el Señor tiene para nosotros y para todos los que están a su alrededor. Aquí dice el siervo fiel y prudente es el que prepara y se prepara para que haya alimento a tiempo. Dice en Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos nosotros que pararnos firmes en esa gracia, tenemos que permanecer en esa gracia. Tenemos que estar en esa gracia de Dios, en esa ayuda de Dios, que el Señor está dándonos de su gracia. Miren, mucha gente dice es que la gracia solamente es un favor no merecido, pero para mí la gracia también es el poder de Dios para cumplir todo lo que el Señor nos está pidiendo. Es ese poder que Dios pone en nosotros por medio del Espíritu Santo para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Es ese Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos, donde en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y entonces cuando nosotros tomamos esa gracia que es recibir el Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, entonces nosotros vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a movernos y vamos a empezar a encontrar formas y maneras de hacer la obra de Dios. Y esa obra de Dios va a empezar a crecer, va a empezar a aumentar, va a empezar a alcanzar lugares que hasta ahorita no había alcanzado. Porque dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bienaventurados somos cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo lo que nosotros hemos recibido como orden, como esa invitación que Él nos da de participar de su vida y de su gracia. Cuando Él nos encuentre ahí, haciendo eso, sea mucho o sea poco, si nos encuentra haciéndolo, seremos bienaventurados. Si nos encuentra fieles, si nos encuentra siempre perseverando, ¿no? Siempre en aumento, siempre así, logrando más. ¿Sí? El problema de cuando queremos hacerlo todo de junto es que nos cansamos y nos fatigamos, pero necesitamos nosotros ir caminando poco a poco, ¿sí? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir fortaleciéndonos. Por eso dice, fortalécete en el Señor, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vamos creciendo, vamos aumentando, vamos logrando más, vamos expandiendo más de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces nosotros vamos mejorando, vamos creciendo, vamos estableciendo,
¿verdad? Los principios y vamos estableciendo la obra y vamos estableciendo la fuerza y vamos estableciendo todo lo que necesitamos para seguir trabajando, ¿no? Esa planeación que muchas veces no hacemos, que necesitamos hacer de nuestra vida, una planeación de dónde estoy hoy y a dónde quiero estar cuando el Señor Jesús venga. Y entonces empiezo esa planeación y empiezo a tomar los pasos que me llevan hacia ese lugar para que cuando yo llegue a ese lugar, sí, esté completamente preparados. Entonces yo pueda estar, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ¿no? En primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no conformándonos a las cosas que queríamos hacer antes, mientras estábamos en ignorancia. A veces hemos interpretado eso como pecado, pero en ese tiempo yo creo que no solamente es pecado, sino que desafortunadamente hemos alimentado solamente los deseos que nosotros tenemos de nuestra propia carne, de nuestro propio deseo de prosperar, de estar aquí en el mundo, como decía yo al principio, de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y no es que las cosas del mundo todas sean malas. El problema es cuando ellas toman nuestro corazón. Pero nosotros podemos empezar a abandonar ese deseo. Podemos tener las cosas sin enamorarnos de esas cosas. Podemos tener los bienes, un trabajo, una casa. Podemos tener dinero para salir de vacaciones o podemos tener para ir a cenar o a lo que sea. Podemos tenerlo sin que eso sea el punto más importante de nuestra búsqueda, de nuestra vida, sino que lo más importante sea cumplir la voluntad del Padre. Y si nosotros podemos hacer eso, mis hermanos, vamos a estar creciendo y vamos a estar llegando a ser buenos siervos o mejores siervos. Y es que ese es el punto, somos siervos fieles, pero podemos ser aún más fieles. Somos buenos siervos porque obedecemos lo que el Señor dice, pero podemos ser mejores. Podemos ir creciendo, podemos ir aumentando. Porque cuando el Señor venga, si nos haya creciendo, si nos haya aumentando, si nos haya mejorando, ¿sí? Entonces Él nos recompensará, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Y lo hemos leído muchas veces, pero en segunda de Timoteo, ¿no? En el capítulo 4 dice algo bien importante el apóstol Pablo, ¿no? Dice que cuando él ya estaba, ¿no? Pues él ya se estaba dando cuenta que el tiempo del fin de su ministerio estaba llegando. Y entonces él dice, ¿no? Le dice a Timoteo, ¿no? En segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta aflicciones. Eso no quiere decir que nada más es soportar que nos vaya mal o soportar que estemos sufriendo. No, esa palabra aflicciones se interpreta como cuando estás comenzando a hacer un ejercicio y tienes dolores. ¿Sí? Empiezas a correr el primer día y no, hombre, no lo sientes, corres 5 kilómetros. A los 2 días, oye, te duelen hasta las pestañas, pero esas son las aflicciones, sufres las aflicciones, vuelves a salir aún con el dolor, aún con la pesadez que sientes. Y entonces en 2 días más otra vez y otra vez y otra vez. Y llega el punto donde has sufrido esas aflicciones al punto que ya no te son aflicciones. ¿Por qué? Porque tú te has hecho fuerte. Dice, soporta las aflicciones. Dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple aquello por lo cual Jesucristo te alcanzó. No es parte de lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, a fin de alcanzar aquello por lo cual Jesucristo te alcanzó. Dice, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
pero nos da el ejemplo o nos dice qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese día confiados. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, ¿no?, donde no sabemos qué viene mañana, nos da temor, nos ponemos nerviosos. Pero esta es la forma en la que podríamos tener confianza, porque Él dice, he peleado la buena batalla. ¿Sí? Dice en Corintios, dice, porque no peleo como quien se pelea con su sombra. No, dice, yo sacrifico mi cuerpo para asegurarme que la lucha que hago sea la lucha correcta. Y dice, he acabado la carrera. Y nos dice que nadie es premiado a menos que corra, sí, pero que lo haga legítimamente, que lo haga correctamente, que lo haga verdaderamente. Dice, he guardado la fe. Y ese es el otro punto. Mis hermanos, tenemos que ser perseverantes. En Hebreos 10 dice que mantengamos firme. Y luego dice sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque mis hermanos, el tiempo del Señor vendrá. No sabemos cuándo, pero nosotros tenemos que estar listos. No sabemos si será en 10, en 100, en 500, en 1000 años. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Porque el día del Señor se acerca, mis hermanos. Y cada uno de nosotros tiene que estar listo para tomar, para agarrarse de esa gracia que el Señor nos está dando para este tiempo, para hacer su obra, para alcanzar a tantos como sea posible. Porque mis hermanos, el Señor está de nuestro lado. Mis amados hermanos, fieles, buenos siervos del Señor, prudentes. Subamos el nivel de nuestra prudencia. Subamos un poquito el nivel de nuestra fidelidad, de nuestra visión, de nuestro enfoque, para que podamos, mis hermanos, estar preparados, para que cuando el día del Señor venga, nosotros seamos llamados buenos siervos fieles, que sobre poco fuimos fieles y sobre mucho nos pondrá, y entraremos en el gozo del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde, Señor, nos encomendamos a la obra de tu gracia, Señor. Que tu gracia bendita, Señor, siga obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra, Señor, los ojos, Señor, de nuestro espíritu, Señor, para que podamos ver, Señor, lo que tú estás preparando, Señor, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido, Señor, en el corazón de ningún hombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, bendito Dios, que tú derrames sobre nosotros, Señor, sabiduría, derrama, Señor, sobre nosotros visión, Señor, derrama sobre nosotros, Señor, esa esperanza, Señor, de que podamos luchar, Señor, que podamos luchar, Señor, con todo ímpetu, Señor, para alcanzar nuestra salvación, Señor, a la cual, Señor, tú nos llamaste en Cristo. Muchas gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de estos tus hijos, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por su visión. Gracias, Señor, por lo bueno, Señor, que tú estás haciendo entre ellos, Señor. Guárdalos, Señor, y llénalos de ti, Señor, y que se cumpla, Señor, tu propósito eterno en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que sean fortalecidos cada día. Esperamos vernos pronto y que el Señor, ¿verdad?, siga haciendo, ¿verdad?, en nosotros esa obra perfecta que comenzó y que la lleve a su perfección hasta el día de Jesucristo. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.